Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Fisicoquímica de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy continuaremos exponiendo las propiedades del modelo de Langmuir en el caso de fases fluidas, una fase vapor en contacto con una fase líquida, la cual se está enriqueciendo con un soluto que presenta actividad en la superficie. Recuerden que la actividad superficial la hemos estado definiendo a partir de diversos parámetros físico-químicos propios de la interfase, como la concentración de superficie máxima, el área mínima del soluto en la interfase, la energía de absorción de Gibbs, el parámetro beta, que es el efecto liofóbico, o en el caso acuoso es el efecto hidrofóbico, y la fracción de ocupación en la superficie. Todos esos parámetros nos están definiendo cómo es la actividad superficial de un soluto en un disolvente. Y estos solutos los hemos clasificado como electrolitos si en cierto intervalo de concentración comienza a aumentar la tensión superficial del disolvente, como líquidos ordinarios si causan una caída, una transición suave desde un valor máximo de tensión superficial, y la tensión superficial disminuye conforme aumenta la concentración de este soluto, un líquido, hasta un valor límite que puede ser 1, el soluto puro, o el límite de solubilidad del soluto en el disolvente. Y el último caso, el cual ya vamos a empezar a estudiar la próxima sesión, es el caso de estos materiales agentes activos en la superficie o tensoactivos que hacen que haya una caída abrupta de tensión superficial en valores muy pequeños de concentración y resuelven. Aquí es mucho más común que el límite sea una concentración específica que definiremos en las sesiones siguientes. Y pocas veces estos materiales son totalmente solubles, ¿no? Son materiales que son insolubles a bajas concentraciones. ¿Ok? Bien. Hemos construido este panorama donde usamos a la ecuación de absorción de Gibbs obtenida de la primera y segunda ley aplicada a la interfase. Esa es la consecuencia de ese racionamiento para la interfase, donde definimos la concentración en la interfase y podemos alimentar a esta ecuación de absorción de Gibbs con potenciales químicos, ideales o reales. Hasta ahora solo hemos alimentado el caso ideal con el potencial químico en función de la fracción mol del soluto en el líquido. También podríamos alimentar a ese potencial químico escrito en función de la actividad, es decir, definir un coeficiente de actividad. Después, la ecuación de absorción de Gibbs también nos permite ya sea obtener isotermas de absorción o una isoterma de absorción la podemos sustituir en la ecuación de absorción de Gibbs. Por ejemplo, una isoterma que estamos empleando ahora y que es empírica, tiene una forma empírica, no se obtiene analíticamente, sino que es una propuesta empírica de Langmuir para describir esa acumulación de soluto en la superficie. También podemos decir que la ecuación de la isoterma de absorción es una ecuación fenomenológica. Bien,
Si nosotros proponemos ya sea un potencial químico o una isoterma de adsorción y las alimentamos aquí en esta ecuación central, podemos obtener ecuaciones de estado para la superficie. ¿Ok? Ya conocemos la ecuación ideal y ahora en la sesión pasada ya también definimos la ecuación de estado de Langmuir. Y por último, este esquema nos permite obtener potenciales químicos que están escritos para el soluto en la superficie. ¿Ok? Es lo que hemos estado haciendo. Hay varios modelos que podemos obtener, varios modelos de isotermas de adsorción, como la isoterma de Beth, que tal vez veamos más adelante, o la isoterma de Volmer, para estar obteniendo ecuaciones de estado de la superficie. ¿Por qué necesitamos diversas ecuaciones de estado de la superficie? Porque no todos los datos experimentales se ajustan a cualquier modelo. Hay que estar diseñando ecuaciones de estado que compensen o que tomen en cuenta ya sea el medio, cargas iónicas en el soluto o interacciones entre las moléculas del soluto. Bien, ahora la sesión pasada hablamos de la isoterma de absorción de Langmuir que Irving Langmuir propuso en 1917. En este artículo, la parte 2 de este artículo se refiere a líquidos, la parte 1 se refiere a la absorción en sólidos. Y bien, y aquí en este artículo, Langmuir, a través de los experimentos de Traube, sistematiza la regla de Traube en este recuadro y obtiene lo que nosotros obtenemos como 2600 calorías en la energía de absorción por cada CH2 que añadamos a una molécula de soluto. Se ve reflejado en un aumento de la energía de absorción de Gibbs. Después, en ese mismo artículo, encuentra que, vean, en este recuerdo dice F igual a B sigma 0 logaritmo de 1 más concentración entre A. ¿Ok? Esta es una forma digamos, primigenia de escribir la ecuación de estado de Langmuir. Vean, esa B es una constante propia del sistema y equivale a nuestro gamma SRT. ¿Ok? Después, ese sigma 0 es la tensión del disolvente. Nada más que nosotros lo escribimos este F entre sigma 0, gamma 0. Nosotros lo interpretamos como pi. ¿Okay? Él le llama de otra manera este F, pero bueno, equivale a nuestra presión de superficie. Así que tenemos una pi igual a gamma SRT o B, logaritmo, nosotros usamos el logaritmo natural, de 1 más una constante que él le llama 1 en A, que equivale a nuestro coeficiente de reparto por la concentración. ¿Okay? Así que esta es una forma de escribir la ecuación de estado de Langmuir y reconoce que Szyskowski encontró esa manera de escribirlo, solo que él lo obtiene usando los datos de Traube. Y bien, repasemos que el modelo de Langmuir tiene 3 postulados. La superficie es ocupada por moléculas formando una monocapa. ¿Okay? No hay acumulación del soluto tal que forme una bicapa o una multicapa. El postulado 2 es que las moléculas del soluto tienen la misma probabilidad de ocupar la superficie. No hay distinción entre las moléculas del soluto. Y por último, y yo creo que es el postulado que vamos a ver a prueba en la clase de hoy, es que las moléculas en la superficie no interactúan entre sí.
Si no se cumple alguno de estos postulados, necesitamos proponer otra isoterma. Bien, de manera gráfica se ve de esta manera lo que estamos hablando. Dos fases en contacto volumétricas. Puede ser el vapor, por ejemplo, y el líquido en la parte inferior, donde hay un soluto disuelto en la fase que aquí llamamos phi A. Hay un soluto disuelto que presenta actividad superficial, con lo que de manera espontánea ocupa la interfase y se establece en una monocapa. Hay una velocidad de absorción asociada a este proceso de ocupar la superficie y también hay una velocidad de desorción. El soluto, así como ocupa la superficie, también con cierta velocidad la desocupa. Si estamos en el equilibrio, estas velocidades de absorción y desorción se igualan, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las velocidades de desorción y de absorción son iguales. Y definimos estas dos velocidades en función, primero, de la velocidad de absorción aumenta si hay lugares disponibles, ¿ok? Y si hay bastante soluto, si aumenta la concentración de soluto, aumenta la velocidad de absorción. Y del otro lado, la velocidad de desorción solo depende de la fracción de ocupación en la superficie. Si es muy alta la ocupación, el soluto es más probable que abandone la superficie. ¿Ok? Bien. Así establecimos estas dos ecuaciones, una constante de proporcionalidad para la desorción y en función de la fracción de ocupación. Y del otro lado, la velocidad de absorción es igual a la constante de proporcionalidad para la absorción. Este 1 menos teta son los espacios libres en la interfase. ¿Okay? Entre más espacios libres haya, mayor es la velocidad de absorción. Y la fracción mol del soluto. Entre mayor sea esa X, también será mayor la velocidad de absorción. Bien, así, con este equilibrio, lo fuimos desarrollando para obtener la expresión de la isoterma final, ¿ok? Que es lo que hicimos la clase pasada. Encontramos que podemos definir beta como la relación entre las dos constantes de proporcionalidad y nos da el mismo concepto, la misma sentido que teníamos del coeficiente de reparto. Es decir, aumenta, este beta aumenta, si aumenta la tendencia del soluto a ir a la superficie, con lo cual habría una constante mayor para la absorción con respecto a la desorción. Así, solutos que tienen un gran efecto liofóbico, presentan un efecto liofóbico importante, tendrán un valor de beta mayor que un soluto con un efecto liofóbico más pequeño. Una vez definida beta, sustituimos en esta ecuación de acá arriba y con un poco de álgebra ustedes pueden obtener la forma que hemos usado para la isoterma de absorción de Langmuir. Vean que beta por x entre 1 más beta x, cuando estamos en el régimen diluido, recupera la isoterma ideal, la isoterma que ya conocíamos. ¿Ok? Es decir, cuando x es muy pequeño, este término cada vez aporta menos al 1, con lo cual ya no lo tomamos en cuenta este beta x y nos queda que teta es igual a beta por x, con lo que recuperamos la isoterma ideal. Bien, una vez que conocemos esta
fracción de ocupación en términos de LACMIR, esperaríamos que pueda representar los datos de presión de superficie fuera del ámbito ideal, es decir, en todo el intervalo, para una mayor cantidad de sistemas. ¿Ok? Así, si queremos expresar la isoterma de adsorción, pero ahora pasarlo a la ecuación de estado, hacemos uso de la ecuación de adsorción de Gibbs y vamos a llegar a esta expresión. Pi es igual al gamma SRT, es el parámetro propio del sistema, por el logaritmo natural de 1 más el segundo parámetro de este modelo, que es beta. ¿Ok? Así, ¿cómo se ve la fracción de ocupación con respecto a la fracción mol? Vimos este ejemplo, este sistema dioxano con una familia de alcoholes. Y la isoterma de LACMIR permite representar a estos sistemas, ¿no? A estos 4 sistemas los representa como un aumento en la fracción de ocupación y que tiende a 1, a un valor de teta de 1, pero vean que nunca alcanza 1 por este denominador. ¿Ok? Ese 1 más beta x siempre va a ser mayor que el numerador, con lo cual teta tiende a 1, pero nunca alcanza el valor de 1. ¿Ok? Y vean que dependiendo de la combinación soluto-disolvente, hay materiales con una mayor actividad superficial o un mayor beta, un mayor efecto liofóbico, un mayor efecto de abandonar el seno del líquido e ir hacia la superficie. Es decir, de esta familia, diríamos que el decanol tiene la mayor tendencia de ir hacia la superficie comparado con el hexanol, por ejemplo, que tiene un menor valor de beta. Bien, y también vimos cómo obtener la ecuación de adsorción, la ecuación de estado de Szyskowski-Lagmir. Ok, mediante las diapositivas de la sesión pasada, ustedes pueden ver paso a paso cómo llegamos a pi igual a gamma SRT, logaritmo natural de 1 más beta x, que básicamente es recordar que teta es igual a la concentración gamma entre gamma s. ¿Ok? Gamma, recuerden que era igual a x entre rt, derivada de pi entre derivada de x, y eso fue lo que desarrollamos la sesión pasada. Y obtuvimos la ecuación que nos permite directamente graficar datos de tensión superficial, ahora puestos como pi, en función de la fracción molar. ¿Ok? Y esta es la ecuación de estado de Szyskowski-Lagmir. Tiene 2 parámetros ajustables, a partir de los cuales esperaríamos que ajustemos o representemos los datos de sistemas binarios. Por ejemplo, vimos el caso de dietanolamina con monoetanolamina. La línea continua roja es el modelo de Lagmir para estos 2 solutos. El R cuadrada nos indica que es una representación a ser aceptable. ¿Ok? Y obtenemos gamma SRT. Aquí vean que se llama gamma máxima, pero es lo mismo que gamma SRT, con un valor de 5.2 y 5.3, con lo que concluimos que estas 2 aminas tienen un arreglo muy parecido en la superficie. ¿Ok? La compactación es parecida. Lo que sí cambia es la tendencia de estas aminas de ir a la superficie, donde la amina que tiene mayor tendencia de ir hacia la superficie es la que tiene mayor valor de beta de 106. ¿Ok?
Ahora, estas dos aminas sí cumplen en todo el intervalo el modelo de Langmuir. Ok, pero si agregamos los datos de la tercera amina, la trietanolamina, vemos que el modelo de Langmuir comienza a batallar, ¿no? Ya está alejando de los datos experimentales y es muy notorio en las partes saturadas. En la parte diluida parece que sí lo está logrando, pero en la parte saturada este modelo ya no está funcionando tan bien. Y lo vemos en el coeficiente de correlación menor que los otros dos. ¿Ok? Bien, vemos que si bien batalla el modelo, nos arroja que el gamma SRT se mantiene en el mismo orden que las otras dos aminas, como esperaríamos para una familia homóloga. Y también nos confirma, aunque también ya con un error importante, bueno, nos confirma que beta está aumentando porque hay más grupos hidrocarbonados en la molécula. ¿Ok? Bien, ahora vamos a calcular algunos parámetros a partir de Langmuir. Y bien, esto es parte de su tarea con el sistema que les voy a asignar. Ustedes van a tener que ajustar los parámetros de gamma SRT y beta para un sistema acuoso. Bien, una vez que tengamos los parámetros, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, para el sistema dioxanoheptanol, así se ve el Langmuir, ¿no? La línea continua son los parámetros que encontramos para ajustar estos datos experimentales. Vean que en este par dioxanoheptanol, si llegamos a 1 de heptanol, o sea que sí son totalmente solubles. Y bien, para este modelo, gamma SRT es 3.11 y beta es 6.39. Bien. Ahora, recordemos que si yo quiero calcular la concentración de superficie en cada punto, ¿ok? Si quiero calcular gamma a partir de este modelo, necesito conocer la derivada de pi con respecto a x, ¿no? Esto me lo exige la ecuación de absorción de Gibbs si yo quiero conocer el valor de la concentración del soluto en la superficie en cada composición. Bien, recuerden que habíamos, por ejemplo, derivado una parábola donde los datos experimentales se dejaban representar por una parábola. Bueno, derivábamos esa ecuación cuadrática. Si los datos experimentales se dejaban representar por una línea recta, derivábamos esa recta, pero ahora el modelo que representa a esta pi es gamma SRT, logaritmo natural de 1 más beta x. Así que vamos a derivar esa expresión para calcular gamma en cualquier punto. Así que ustedes pueden comprobar que la derivada de esta función con respecto a x es gamma SRT por beta entre 1 más beta x. ¿Ok? Bien. Una vez que conocemos la derivada de este modelo, la ecuación de Langmuir, podemos usar esa derivada, sustituirla aquí, para obtener la concentración en cualquier valor de x. ¿Okay? Y es lo que vamos a hacer en la próxima ecuación. Simplemente sustituyo la derivada, que ya obtuvimos cuál es. Gamma SRT beta por 1 más beta x es la derivada. Y la insertamos aquí. ¿Okay? Así que una vez conociendo los parámetros de 3.11 y 6.39, que insertamos en esta parte,
El RT, bueno, son las condiciones del experimento. Podemos calcular a cualquier X el valor de gamma. ¿Ok? Ya sustituyendo para este caso el dioxano heptanol sería de esta manera. ¿Ok? Con esa ecuación podemos crear la gráfica de gamma contra X. Bien, conociendo gamma, también, o sea, conocemos gamma S, que la despejamos de aquí. Así, para cualquier valor de X, yo puedo conocer el valor de teta también. ¿Ok? O también, recuerden que si estamos en Langmuir, si yo quiero conocer el valor de teta en cualquier valor de X, podría hacerlo de esta otra manera. 1 más beta X, ya conozco beta. Y sustituyo. ¿De acuerdo? Así que puedo encontrar el valor de la fracción de ocupación en la interfase, ya sea del lado izquierdo, usando directamente beta por X entre 1 más beta X. O primero calculo gamma en todos los valores con esta ecuación y divido cada uno de esos valores entre gamma S. Y debería obtener la misma gráfica. Bien, ahora vamos a usar estos parámetros, gamma, S, RT y beta, para obtener la energía de absorción de Gibbs. Recuerden que obtuvimos la ecuación de absorción de Gibbs y en el caso ideal, donde está muy diluido el sistema, la ecuación ideal se reducía a gamma SRT por beta, ¿okay? Y la X pasaba de este lado. Ahora, aplicando logaritmo en los dos lados y multiplicando por RT, llegábamos a una expresión con la que definíamos al delta G. Esto que está del lado izquierdo es la definición del delta G de absorción, si quieren revisarlo como lo obtuvimos. ¿Okay? Delta G de absorción, la diferencia de potenciales químicos entre el líquido y la superficie para el soluto es la energía de absorción. Y vean que podemos decir que es igual a RT, multiplique todo por RT, ¿okay? Por logaritmo natural de gamma SRT, más, aquí usé una propiedad de los logaritmos, más RT logaritmo natural de beta. Así, si yo tengo el modelo de Langmuir y conozco o determino los parámetros gamma, SRT y beta, de esta manera puedo determinar cuál es el delta G de absorción que predice Langmuir. Así que vamos a hacer este ejercicio rápidamente. La temperatura es 298.15 Kelvin. Y R es 8.314 por 10 a la 7. Así que calculen, esto también lo van a hacer en su tarea. Así que calculen a partir de gamma SRT y beta, sabiendo que la temperatura es 298.15 y R es 8.314 por 10 a la 7. Calculen la energía de absorción del heptanol en una disolución de dioxano. Ok. Ok, así que Temperatura es 298.15, ¿verdad? sí, 298.15.
Muy bien, ya tienen este valor. ¿Cuánto vale el delta G de absorción? A mí A me mí me parece que dio, 141 por 10 a la 10. sí, me dio igual. 7.41. Ajá, por 10 a la 10. ¿Qué unidades tiene? Son ergios, ¿no? Ok, ergios por mol. Por mol, ajá, sí, sí, sí. Muy bien. Así es, 7.41 por 10 a la 10 ergios por mol. Bien, en joules, estos serían 7.400 joules por mol. Ok. Bien, duda de cómo obtuvimos esta delta G de absorción. Para este caso, necesitamos conocer gamma SRT y beta y usar la definición del delta G para obtener este valor. Ok. No, creo que no hay dudas, profe. Muy bien. Bien. Como siempre, las dudas van a tenerlas en la tarea. Así que, bien, vean cómo en este caso, dioxano heptanol, dos hidrocarburos de paso un poco moderado en masa molar, causan una caída de presión superficial que llega a 6. El beta es pequeño, gamma SRT también es moderado y cumple en todo el intervalo, cumple el modelo de Langmuir, ¿okay? No solo en la región diluida o en la región saturada, sino que con un solo modelo se obtiene cómo se comporta la presión de superficie en función de la fracción mol. Ahora vamos a ver unos ejemplos donde tal vez eso no suceda. ¿Ok? Bien, en este caso tenemos datos de propanodiol. Aquí tenemos la molécula, es un glicol en agua. ¿Ok? Es soluble en todas proporciones. Es una molécula con una región no polar, como es esta cadena de 3 carbonos. Y hay dos grupos OH que proveen de regiones polares. ¿Ok? Así que tenemos una molécula con dos secciones, dos zonas, dos regiones en que interactúan de manera distinta. Una región que es afín a las interacciones no polares o de tipo Van der Waals, como es la cadena hidrocarbonada, y tenemos la región donde esa región de la molécula responde a interacciones polares. ¿Ok? Bien, así esta molécula nos define o nos da idea de la palabra anfifilo. Se las voy a escribir aquí en el chat. Anfifilo tiene dos raíces griegas en la palabra, es anfi y filos. Anfi significa ambos y filos significa amor, así que esta molécula muestra preferencia o amor hacia dos tipos de interacciones. ¿Okay? Un anfifilo tiene una región no polar y una región polar. ¿Okay? Vean, por ejemplo, un alcohol más grande o un glicol más grande también sería un anfifilo. El etanol es un anfifilo. El propanol, el butanol, el pentanol son anfifilos también. Los ácidos carboxílicos también son anfifilos. Es decir, tienen una región en su molécula que es afín a las interacciones de tipo Van der Waals y también una región que es afín a interacciones polares, ¿okay? Como este glicol. Bien, una vez que tenemos los datos experimentales de este glicol en agua, veamos qué podemos hacer con ellos. Obviamente no podemos
representarlos con una línea recta. Con una parábola tampoco sería muy conveniente. Así que vamos a hacerle pasar el modelo de Langmuir. Vean que aquí la actividad superficial del propanodiol en agua ya nos permite acceder a presiones superficiales de hasta 35 ergios por centímetro. ¿Okay? Es decir, la actividad superficial ya es importante, ya es de tomar en cuenta. ¿Ok? Y lo hace hasta llegar a el propanodiol puro. ¿Ok? Bien, así que en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se ve el modelo de Langmuir a estos datos de este glicol. ¿Ok? Bien, ¿qué podemos observar? Una vez que determinamos los parámetros y los hacemos pasar a estos datos, vemos que el R cuadrada no llega a 0.99, lo cual en la gráfica nos está indicando que está batallando, ¿no? Con estos datos experimentales. Ok. Vean el error en beta. Es mayor del 10%. Y tenemos un gamma SRT en el cual el error no es muy grande. Pero bueno. Así, este sistema binario diríamos que se deja representar por Langmuir hasta cierto punto. Por ejemplo, hasta 0.2. Este sistema es Langmuiriano. Bueno, eso nos da idea esta gráfica. Tenemos que confirmarlo con otra gráfica. Y después de ese punto 2, ya los datos empiezan a alejarse del modelo de Langmuir. Ok. Pero bueno, podemos ver para este sistema el valor de beta de 114, lo cual es el valor de beta ya de centenas. Refleja lo que nos confirman los datos de presión de superficie, que este anfifilo ya tiene una actividad superficial en el agua a ser considerada, ¿no? Vean que, por ejemplo, una presión de superficie de 20, la cual es un parámetro importante en la industria, el pi 20. El pi 20 indica la concentración con la que un material en agua puede causar una presión de superficie de 20 dinas, pi 20. Así, este propanodiol, con un contenido de 0.1 en fracción mol, ya alcanza 20 dinas de presión de superficie. ¿Okay? Lo cual lo hace interesante para aplicaciones industriales como detergencia, espumación, etcétera, ¿no? Este pi 20 para el propanodiol es de 0.1 en fracción mol. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, el modelo de Langmuir hasta ese pi 20 sí cumple bastante bien. ¿Ok? Y si ya no nos interesa en nuestra aplicación industrial las siguientes composiciones, bueno, pues ya con que nos dé el comportamiento hasta el pi 20 sería suficiente. Bien, ahora veamos. Aquí visualmente nos da idea de que los datos experimentales no se están acoplando al modelo, ¿no? El modelo no es capaz de representarlos. Vamos a ver si la representación que conocemos también para la presión, que es ahora escribir logaritmo natural de X, nos da más información de estos datos. ¿Ok? Ven, es el mismo sistema. Y vean que en logaritmo natural de X, de este lado tenemos los datos diluidos. Esta parte izquierda que estoy marcando en rojo son los datos diluidos. La parte
donde hay menos glicol en agua, son esta parte izquierda, y conforme aumenta el contenido de soluto, llegan a lo que habíamos dicho era la pendiente máxima, ¿no? Esta es la zona de pendiente máxima que ya conocíamos. Y vean que esa pendiente máxima, después de un régimen de composiciones, comienza a disminuir. Hay una disminución en este régimen, cambia la pendiente a una pendiente menor. ¿Ok? Después de este régimen que estamos marcando con la línea recta, nos habla que después de ese punto, de esa fracción mol, podemos decir que comienzan a aparecer efectos atractivos entre las moléculas del soluto al ocupar la superficie. ¿Okay? Así que en el soluto ya hay interacciones entre el glicol, ¿no? Por ejemplo, a partir de estos OHs empiezan a haber interacciones con otras moléculas de propanodiol, con lo que en los datos experimentales comenzamos a observar que esta pendiente máxima ya no se cumple, ¿ok? Sino que hay menor valor de pi. ¿Okay? Nosotros esperaríamos que si se cumple el modelo de Langmuir no empiece a haber efectos atractivos en ningún momento, pero los datos experimentales nos dicen que para este sistema, esta molécula, ya no está cumpliendo con esa premisa. Parece que empieza a haber efectos atractivos después de cierto valor de composición. ¿Ok? Así. Profe, Sí. ¿a qué se refiere con efectos atractivos? O sea, ¿de quién hacia quién? En este caso, sería efectos atractivos del soluto con otras moléculas de soluto. Es decir, están interactuando moléculas de propanodiol entre sí. Y puede que estén formando, por ejemplo, puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entre las moléculas del glicol. Ok. ¿Ok? Este es un sistema simple. Solamente hay un soluto. Por lo que es más o menos sencillo decir que las interacciones son entre moléculas del soluto, ¿no? ¿Ok? Y hay sistemas un poco más complejos donde si tuviéramos un tercer componente, como un alcohol más chiquito, allí tendríamos que determinar si es el soluto interactuando con ese soluto alterno, ¿ok? Pero bueno, en este sistema sencillo, dos moléculas nada más, el propanodiol está interactuando con otras moléculas de propanodiol que ya están saturando la interfase. Por eso lo observamos en las concentraciones más altas. La ocupación en la superficie está aumentando, hay menos espacio y ya hay lugar a interacciones entre estas moléculas del propanodiol. ¿Ok? Bien, así, antes de que empiecen esas interacciones, el modelo o los datos sí siguen el modelo de Langmuir. ¿Ok? Antes de esos, que aparezcan estos efectos atractivos, el modelo sí cumple con representar los datos experimentales. Mientras cumpla con esa representación, decimos que estamos en la zona de Langmuir o la zona langmuiriana. En cuanto abandona esa tendencia, como aquí vemos, ya no estamos en la zona de Langmuir. Ok, así que mientras tengamos la zona de Langmuir, tomamos, por ejemplo, como límite este último dato y vamos a graficar y obtener los parámetros de Langmuir sin considerar los datos en los que esta gráfica nos dice que ya no está cumpliendo con el modelo.
¿ok? Que es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Solamente vamos a graficar los datos a partir de esta línea, de esta zona del AJMIR, para ver los parámetros. Ujú. Profe, entonces en la zona del ACMUIR lo que pasa es que se eleva pi, o sea, Ok, sí. Se está elevando pi. Vean aquí cómo va el viaje de pi. Empieza en una región muy diluida ujú, y comienza, después de cierto punto, a mostrar una dependencia muy grande con la fracción mol, ¿no? Y es lo que observamos en los datos, que empieza a aumentar pi cada vez más hasta llegar a esta región, que es la región máxima, el cambio máximo de pi. Y después abandona ese régimen máximo y empieza a absorberse con más dificultad. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos? Abandona esa ok, pendiente máxima. ¿Ok? Y en ujú, cambio se absorbe con menor, a un menor paso. La pendiente ya es más chiquita. ok, ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es descartar esos datos que no están cumpliendo con la GMUIR y deberíamos obtener un mejor ajuste. ¿Okay? En el ajuste anterior teníamos 0.988 tomando todos los datos. Ahora vamos a obtener solamente los de la zona lagmeriana. Y se ve de esta manera. Solamente tomé los datos antes de que empiece a haber efectos atractivos, lo cual es muy claro en la gráfica del logaritmo natural de x. Cuando hay ese cambio de pendiente, a partir de ahí descarto los datos que siguen y bueno, grafico, ¿no? Vean que se ve un poco más nítida la parte diluida y tomando solo esos datos que yo llamé región lagmeriana, el ajuste es mucho mejor y nos da un gamma SRT con un error muy bajo y el beta también tiene un error muy bajo. Así que para este sistema, el modelo de Lagmir se cumple hasta cierto punto. Vean que en el intervalo de composición es alrededor de 0.27 en fracción mol del propanodiol. Y después tendríamos los datos que están un poco achaparrados, ¿no? Es decir, si yo continúo con la tendencia del ACMIR, esperaría que continuaran creciendo al mismo paso, pero no, lo que observo es como que se achaparran, ¿no? Se estabilizan y ya están cambiando muy poco. Okay, así que tomamos ese corte para representar los datos en la zona lagmiriana. ¿Ok? Bien, ahora para su tarea vamos a usar al hermano menor de este propanodiol, que es el etilenglicol. Y vean, por ejemplo, si quisiéramos calcular el delta G de absorción para esta molécula del propanodiol, simplemente usamos la misma ecuación de las diapositivas pasadas, donde sustituimos gamma SRT y beta. En este caso la temperatura es 303.15 Kelvin y obtendrían que el delta G es 1.7 por 10 a la 11 ergios por mol. Bien, ahora vamos a ver la tarea que les voy a dejar. Y también vamos a ver cómo van a calcular ustedes estos gammas SRT, ¿no? Bien, con este artículo de etilenglicol con agua,
Yo lo voy a subir a Edmodo. Grafiquen pi contra x y también grafiquen pi contra logaritmo natural de x. ¿Ok? Las dos gráficas que ya han ustedes construido varias veces. Pi contra x y pi contra logaritmo natural de x. Vamos a determinar gamma SRT, beta y el delta G de absorción. Y también ustedes van a determinar hasta qué punto, hasta qué datos este sistema cumple con el modelo de Langmuir. ¿Okay? Y eso lo van a hacer con la gráfica de logaritmo natural de x. Allí van a poder identificar fácilmente hasta qué dato pueden tomar la zona de Langmuir y se cumplen estos parámetros gamma, SRT y beta. Ok, así que etilenglicol con agua. Yo subo el artículo. Ustedes grafican pi contra x, pi contra logaritmo natural de x. Y en un momento vamos a ver cómo obtener gamma, SRT y beta. Una vez que tengan gamma, SRT y beta, calculan el delta G de absorción. ¿Ok? Para que cumpla este gamma, SRT y beta, debemos usar solamente los datos donde el modelo de Langmuir sea capaz de representar estos datos. ¿Ok? Así que voy a compartirles un Excel en el cual ustedes pueden ver cómo se hace el cálculo de gamma SRT. Bien, aquí tenemos el sistema que vimos al inicio de la clase de oxanoheptanol. Estos son los datos. En la primera columna tenemos los datos de X. ¿Ok? Los datos que ustedes van a obtener del artículo, la fracción mol del soluto. En nuestro caso, el soluto va a ser el etilenglicol. ¿Ok? Después, esto es logaritmo natural de X para nuestra representación. ¿Ok? Simplemente es logaritmo natural de esta columna. Después, tenemos una columna que es la presión de superficie experimental, es decir, a partir de los datos de tensión superficial del artículo, ustedes pueden calcular la presión de superficie como lo han hecho en las actividades pasadas. ¿Ok? Hasta aquí no habría nada nuevo. Bien, aquí ahora sí ya viene lo nuevo. Esta vez para acá. Bien, vean que esta columna simplemente son los datos, ¿no? Ya sea que ustedes pongan otra columna con los datos de tensión de superficie y a partir de ella calculen esta columna de pi experimental. ¿Ok? Allí no hay nada que no hayamos hecho antes. Pero en esta columna que llamamos pi calculada, es la presión de superficie. Y vean que ya tiene el modelo de Langmuir aquí incorporado. Es decir, aquí ya está la ecuación. Tengo el valor, la celda, donde escribo el valor de gamma SRT, la mantengo constante, por el logaritmo natural de 1 más la celda que corresponde al parámetro beta, por la fracción mol. ¿Ok? Esta pi es la fracción mol. Bueno, es a partir de la fracción mol y de estas dos celdas, gamma SRT y beta. ¿Ok? Así es así. Arrastramos toda la celda y creamos esta columna que se llama pi calculada. ¿De acuerdo? Vean que si yo cambio estos parámetros, le pongo 4, pues va a cambiar todo, ¿no? Va a cambiar, cambia la tabla, cambió la gráfica, ¿no?
este modelo con un 4 no representa lo que está pasando. Ok, si cambio beta, si le pongo 30, ahí. Si le pongo 30, también va a cambiar el valor de esa columna. Ok. Bien. Ahora, vean que dependiendo del valor de este gamma SRT y beta, es el valor de pi. Ahora vamos a comparar experimental y calculado. Si las dos columnas son iguales, quiere decir que mis datos están siendo representados por estos dos parámetros, ¿okay? Que yo estoy escribiendo en estas celdas. Para ello vamos a crear una función error, ¿no? Hay muchas maneras de escribir una función error. Esta es solamente una que yo les propongo, que es el error al cuadrado. Es decir, vamos a escribir en esta celda, que le llamamos error al cuadrado, vamos a escribir la diferencia entre la pi experimental menos la celda de la pi calculada, ¿ok? O al revés, como ustedes decidan. Al estar al cuadrado, no habrá problema con que alguna sea negativa, ¿no? Esta diferencia, al estar al cuadrado, siempre será positiva, ¿ok? Una diferencia, la pi experimental menos la pi calculada, al cuadrado está definiendo nuestra función error. Bien, así cada valor de pi va a tener un error, ¿no? Ahora, vamos ahora, ya creamos la columna de error, ¿no? Nuestra función error. Vean que si yo cambio los parámetros, ese error debería estar aumentando, ¿no? Ok, ya el valor de esta columna ya me refleja que estoy muy alejado de los valores experimentales. Bien, ahora, si sumamos todos estos errores, voy a crear una celda que le llamo objetivo. Ok, es la suma de todos estos errores. Esta suma desde, vean, aquí está todos los errores. Ok, dependiendo de cuántos datos tome, va a tomar los datos y va a ser la suma de los errores. A eso le voy a llamar celda objetivo. Ok, y ahora vamos a usar una herramienta de Excel que supongo ya la han usado, que es Solver. No sé si ya la conozcan o la suelen usar. No, no la conocía. Yo sí, profe, pero ya hace un buen rato. Muy bien. No importa, aquí lo recordamos y Profe, aquí los valores de gamma SRT, sí. o sea, los obtuvimos de la gráfica experimental, ¿no? Bueno, en teoría, aquí estos valores son como inventados, ¿no? O sea, yo no Ah, sé ok. si son los correctos. Estas son mis estimaciones. Ok. Digo, esto ya pasó por Solver, así que Ujú. yo ya sé que estos son los valores, pero vamos a cambiarlos. Ustedes, cuando creen su tarea, también van a tener que proponer un valor Ujú. tanto de gamma SRT como de beta. O sea, ahorita, por Ok. ejemplo, vamos a ponernos en esa situación donde yo no sé cuánto vale gamma y tampoco sé cuánto vale beta. ¿Ok? Así, mi objetivo es minimizar este error, esta suma de errores. Quiero que sean lo menor posible cambiando estas dos celdas. ¿Ok? Ok. Entre menor sea este error, bueno, gráficamente vamos a ver que se acerca mucho más lo calculado con lo experimental.
Ok, así que ustedes en su tarea van a tener que poner este valor que se llama, por ejemplo, valor semilla o primera iteración, valor inicial, estimación inicial de gamma SRT y beta. Bien, una vez que ya armaron todo este sistema, es decir, su columna de fracción mol, logaritmo natural de x, pi que viene del experimento, del artículo, pi calculado que está como una fórmula, la cual sustituye sus valores iniciales de gamma SRT y beta, y sustituye x en cada celda, Ujú. y después comparan, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos? Pi experimental menos pi calculada al cuadrado en cada silla, y al final suman todo eso. ¿Ok? Ujú. Ujú. Bien, ahora vamos a Solver, que está en esta parte que se llama datos. Ok. Está. Y en datos buscamos la función de Solver. Ok. En Solver nos va a pedir que ingresemos cuáles son las celdas que va a estar cambiando, los parámetros que cambia, y allí le vamos a poner que los parámetros que cambia son estas dos celdas. En mi caso es de 3 y de 4. Eso es lo que nos pide Solver. Y también nos va a pedir la celda objetivo. Esa celda objetivo le vamos a pedir que la minimice, que minimice esa celda. Y aquí Carlos en el chat nos dice estimados iniciales. Sí, estas dos celdas se llaman estimados iniciales o un valor semilla, por ejemplo. Ok, eso es lo que nos va a pedir Solver. ¿Cuáles va a cambiar? ¿Y cuál va a minimizar? Es importante poner que minimice, no que haga cero. Si le ponemos que lo haga cero, vamos a forzar mucho el método numérico que usa, que es un Newton-Raphson. Entonces minimiza, por favor, Solver. Minimiza esta celda objetivo cambiando estas dos celdas. Ok. Ok. Y una vez que lo consigan, que minimice, va a decir, he encontrado la solución y estos son los valores. ¿Okay? Y debería estar por el orden de, bueno, para nuestro caso, debe minimizar ese error. ¿Ok? Ujú. Bien, de esa manera obtendrán ustedes para su tarea el sistema etilenglicol-agua, obtienen gamma SRT y beta con la herramienta Solver. Bien, aquí en datos, si no aparece, como es mi caso, Ajá. aquí no está Solver, ¿ok? Así No. que tendríamos que ir a opciones y hay una parte que se llama complementos. Ay. Ok, aquí en opciones de Excel, aquí del lado izquierdo dice complementos y vean que dice, en uno de ellos dice Solver. Ok. Ok, Ujú. y allí ya tendríamos, vean, nos abre un pequeño menú que dice activar Solver, es decir, complementos disponibles, y ya le podemos aceptar para que nos lo muestre en el menú. Ujú. Y bueno, se supone que ya carga el programa de Solver y ya podríamos ir a datos y ya está aquí en este lado. Ok.
Ahora vamos a probarlo. Voy a cambiar los parámetros a unos que no son. Ese sería mi estimado inicial. Vean, mi celda objetivo ya es muy lejos de 0. Así que vamos a Solver, que está en el menú de datos. Si no está activo, tienen que ir a opciones de Excel, después complementos y pedir que lo active. Oh, Ok, vean, aquí ya está el menú de Solver. Bien, establecer objetivo es lo que llamamos la celda objetivo. En mi caso, es la G24. Ok, esta suma de errores es nuestro objetivo. Y nos dice, ¿quieres que lo maximice, lo minimice o que tenga un valor de 0? ok. Y decimos, no, te doy chance de que lo minimices. Si no, se va a volver loco. Y quiero que cambies estas dos variables. Esta es la nomenclatura. Oh, qué loco. ¿Ok? Así Ok, escogen D3 y D4. ok. En su caso, bueno, será la celda que corresponde, ¿no? En su caso. Ujú. Ahora, se puede sofisticar el método añadiendo restricciones. Por ejemplo, beta no puede ser menor a 0. ¿Ok? Oh, ok. Gamma S no puede ser menor a 0 tampoco. Pero bueno, eso no es necesario, espero por ahora. Y ven, aquí pueden escoger el método numérico, pero bueno, con el de default que D es suficiente. Es un problema bastante sencillo. Ok. Así que le ponemos en resolver, es decir, ya sabe cuál es la celda que va a minimizar, Ujú. que 24, los errores, y ya sabe que tiene que estar cambiando de 3 y de 4. Vaya. Ok, así que vamos a darle resolver. Y dice, ha convergido a la solución. Ok. En caso de que no pueda, les va a decir solver no ha podido resolverlo. Pero bueno, Ojo. felizmente aquí sí pueden. Y le damos a aceptar. Y vean, solamente hizo 5 iteraciones para llegar al valor. Bien, así que en aceptar, vemos nuestros resultados y vean que ya volvió a los datos que teníamos originalmente, donde ya el error, teníamos 63, ya está en 6 por 10 a la menos 3. Así que gráficamente ya tenemos el modelo, ¿no? Ya sabemos cuáles son los parámetros para este sistema a esta temperatura. ¿Ok? Ok. Bien, ahora es importante que en su gráfica solo tomen los datos de la zona lagmeriana. Si no, va a batallar, ¿no? Para eso necesitan graficar en función del logaritmo natural de X para Ujú. saber en ese sistema cuántos datos van a Ah, graficar. ok. Ven aquí, la zona lagmeriana, estrictamente, o lo que yo les propongo aquí, es que no se tomen los últimos 3 y van a obtener un mejor modelo. ¿Ok? En su caso, en la tarea, a lo mejor son 4, a lo mejor son 2, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Va que va? Sí, sí, profe. Profe. Muy bien, así que, bueno, si no tienen más dudas. Bueno, sí, ahorita, la sumatoria de la celda objetivo, desde un principio solo tomamos los de la celda lagmeriana Sí. o ya después cuando grafiquemos logaritmo de X. Puede ser de las dos formas, pero si tú ya sabes, si graficas primero
pi contra el logaritmo natural de x. Allí gráficamente, como hicimos en el caso del propanodiol, allí te puedes dar cuenta qué datos sí van a estar siguiendo al ACMIR. ¿Ok? Entonces puedes definir tu suma nada más tomando en cuenta esos datos. Ahora puedes hacer el ejercicio de tomar todo y vas a ver que el modelo va a sufrir para representar todos los datos. O sea, lo puedes hacer como ejercicio. Si tomas todos los datos, vas a ver que el error no va a poder ser muy pequeño y gráficamente se va a ver como esta línea que se separa, ¿no?, de los datos experimentales. Ven, aquí en este ejemplo, la zona lagmeriana que yo propongo no toma en cuenta los últimos 3 datos. ¿Ok? Entonces se vería como las gráficas que nos presentó en donde hay puntos que no siguen la zona laturiana y se Exactamente. separa una, ¿no? Sí, exactamente. Ah, Se ok, vería separado el calculado del experimental. ¿Ok? ok. Sí, profe. Lo puedes ver para que lo compruebes. Y ya después que sepas que esos datos no cumplen con la CMIR, con lo que observes en pi contra el logaritmo natural de x, bueno, vas disminuyendo esta celda, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, gracias. Que va. Aquí Carlos nos pregunta, ¿la gráfica aquí es pi contra x2? Sí. Esta es pi contra x2. Y bueno, a veces omito en las gráficas, omito este 2, ¿ok? Porque se entiende, o espero que se entienda, que la x que nos interesa es la del soluto, que es la que tiene actividad superficial. Pero es la misma pi contra x2 o contra pi contra x. Yo lo tomo con que es la fracción mol del soluto. En este caso es el heptanol. En la tarea es la fracción mol del etilenglicol. ¿De acuerdo? Bueno. Así que